Viernes, 3 de enero de 2025. Materia penal. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 2. Registro digital, 202-9756. Tipo, aislada. Interés jurídico. La problemática social en la identificación oficial de los bienes inmuebles derivada del desarrollo o crecimiento de las áreas urbanas, no exime a la quejosa de acreditarlo con las pruebas correspondientes. Hechos. La parte quejosa promovió amparo indirecto contra el aseguramiento ministerial de un bien inmueble respecto del cual se ostentó como poseedora arrendataria. El juzgado de distrito sobreseyó por falta de interés jurídico, al considerar que no acreditó la identidad entre el bien inmueble respecto del cual se ostentó como arrendataria y el afectado por el acto reclamado. La quejosa interpuso recurso de revisión en el que alegó que el juzgado de distrito soslayó que el inmueble ha tenido diversas denominaciones y o direcciones a lo largo del tiempo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la problemática social existente respecto a la identificación oficial de los inmuebles no exime a la parte quejosa de ofrecer y desahogar pruebas a fin de acreditar su interés jurídico. Justificación. Al acudir al juicio de amparo, las personas se enfrentan a diversos inconvenientes en relación con la identificación oficial de los bienes inmuebles de su propiedad o bajo su posesión. Con motivo del crecimiento de las áreas urbanas, sobre todo desatendiendo los planes de desarrollo y crecimiento del orden estatal y municipal de los asentamientos humanos. Lo cual origina modificaciones no solo en la nomenclatura de vialidades y numeración oficial de los inmuebles, sino incluso en la denominación de comunidades, sobre todo en grandes núcleos de población. Esta situación impone una carga a los particulares de mantener actualizada la documentación relativa a la identificación de su predio. Ante esa incompatibilidad, la parte quejosa tiene a su alcance todos los medios de prueba que pueden ser admitidos conforme a la ley de amparo, a fin de acreditar fehacientemente la identidad del bien inmueble que defiende, tales como las periciales en materia de agrimensura y topografía, documentales, como las certificaciones expedidas por la autoridad correspondiente, en las que se haga constar el cambio en la identificación numérica de los predios o la asignación de número oficial, la constancia de clave catastral y número oficial vigente, la constancia de alineamiento, o la resolución de apeo y deslinde catastral, entre otras. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 2 de 2. Registro Digital, 202-9763. Tipo, aislada. Recurso de casación. El artículo 422, fracción 4, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, abrogado, que establece su inadmisibilidad, solo es aplicable para el Ministerio Público. Hechos. La Sala declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por el defensor del acusado contra la sentencia condenatoria, con fundamento en el artículo mencionado, que establece la inadmisibilidad del recurso de casación cuando el escrito de interposición careciere de fundamentos de agravio o de peticiones concretas, al considerar que no se formularon conceptos de agravio. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el artículo 422, fracción 4, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, abrogado, es aplicable únicamente para el Ministerio Público. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4321/2017, del que derivó la tesis aislada primera. CCL/2018, décima, determinó que el artículo 470, fracción 4, del Código Nacional de Procedimientos Penales de contenido similar al diverso 422. Fracción 4, mencionado, que establece un supuesto de inadmisibilidad del recurso de apelación cuando el escrito de interposición carezca de fundamentos de agravio o peticiones concretas. Es constitucional. Ello, porque debe entenderse referido únicamente al Ministerio Público, ya que estimar que también opera en relación con los recursos interpuestos por el inculpado, la víctima o el ofendido, se traduciría en un requisito de procedencia contrario a la esencia del derecho a recurrir el fallo que lo tornaría ilusorio, en la medida en que le restaría eficacia por impedir un examen de la decisión recurrida, en el que el Tribunal de Alzada procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias a derecho, pues, en esos supuestos,
No se podría entrar al fondo del asunto y ante la ausencia de agravios emprender el análisis oficioso a que se refiere el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en verificar si existen violaciones a derechos fundamentales que deban repararse. Criterio aplicable al supuesto del artículo 422, fracción 4, referido, por lo que dicho aspecto restrictivo debe entenderse únicamente aplicable al Ministerio Público, pues el hecho de que éste no formule concepto de agravio trae como consecuencia la inadmisibilidad del recurso de casación. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.